Muy buenos días, estamos en comunicación con Matías Brouche, él es abogado, se fue hace un par de meses a la ciudad de Nueva York por una pasantía laboral y en medio de esto tuvo que vivir, como todo el mundo, la cuarentena en un contexto de la pandemia. Hola Matías, buenos días, bienvenido a Vivir Plenamente. Hola Miriam, buen día, ¿cómo estás? Pero muy bien, contame por favor, Matías, cómo ha sido tu vivencia en la ciudad de Nueva York, una ciudad que ha sido muy golpeada por el COVID-19. Bueno, la vivencia aquí con mi mujer, a principios de febrero los medios empezaron a hablar de la situación que se vivía en China. Después, a fines de febrero, los medios también hablaban mucho de la crisis que se estaba viviendo en Italia y en Europa en general. Eh, en nuestro caso, yo estaba trabajando. A principios de marzo nos dieron la opción de eh, hacer home office para no tener que tomar los medios de transporte de la oficina, y luego a mediados de marzo directamente la medida de home office fue obligatoria, con lo cual eh, eh, pasamos a salir para lo mínimo indispensable. Eh, eh, sí, en cuanto a números, hemos visto que la ciudad de Nueva York fue de las más golpeadas. Eh, Así todo, las restricciones que hay aquí son muy similares a las que se ven en otros lugares del mundo. Solamente están abiertos los negocios de servicios esenciales como supermercados, farmacias. Eh, los sistemas de transporte siguen funcionando, pero te recomiendan que no los uses. Eh, Podés salir a hacer ejercicio. Eh, la recomendación es que lo hagas no por más de una hora, y siempre tenés que tener y sobre todo no te dejan entrar a ningún lugar si no tenés puesto. Después, la experiencia, los primeros meses de la pandemia y de la cuarentena fueron un poco más complicados, porque había mucha incertidumbre, mucho miedo. Eh, se hablaba de un virus desconocido, y, pero así todo siempre hubo, por lo menos del gobierno local, restricciones y medidas claras, recomendaciones claras, por lo cual la vida podía seguir de alguna forma lo más normal posible. Aquí tenemos la suerte de que los servicios de entrega puerta a puerta funcionan eh, muy bien, entonces no te falta casi nada, eh, por lo cual sí, hubo mucha angustia. No salimos por 2 meses, eh, y ahora ya transitando los últimos días, haciendo los preparativos para volver, estamos aprovechando un poco más para hacer los últimos recorridos y emprender el regreso. Bueno, vamos a contarle a nuestra audiencia que vos sos hija de correntinos, correntino, y estás radicado hace varios años en Buenos Aires y de ahí fuiste a trabajar a un estudio en la ciudad de Nueva York. Contanos por favor, Matías, ¿cómo ves a las personas mayores, a los adultos mayores, aquellos que han pasado la barrera de los 60 en la sociedad neoyorquina? ¿Cómo se Bueno, desplazaban? ¿Los aquí viste en la la calle? verdad
que siempre estuvo muy claro para todos que los grupos de riesgo son los adultos mayores y las personas con alguna condición preexistente, por lo cual la verdad uno sale a la calle y ve mucha gente joven usando el barbijo, haciendo ejercicio, yendo a hacer las compras, pero no se ven muchos adultos mayores, casi ninguno, por la calle. Y la verdad, como te decía antes, teniendo servicios puerta a puerta muy eficientes, creo que pueden aprovechar esa posibilidad y evitar al máximo exponerse al riesgo que implica el virus. Los medios de Por otro lado, sí, perdón. Sí. No, te escucho. Discúlpame. Por otro lado, lo que por ahí noto distinto de cada tanto ver las noticias en Argentina es que no hay una campaña tan fuerte de familiares ayudando a sus adultos mayores, sino que la gente aquí trata de ser más independiente, no está acostumbrada a ser más independiente, entonces no hay, la campaña no apunta tanto a ayudar a los adultos mayores. Sí, por otro lado también los primeros brotes de coronavirus se dieron tanto en las guardias de los hospitales como en los geriátricos, porque aquí muchísima gente vive en geriátricos y lamentablemente hubo picos de virus en los muchos geriátricos que hay aquí en Nueva York. Lo que vemos también, no sé si es esto algo que ya estaba siempre latente o hubo un surgimiento, esto es en base a las noticias que a nosotros nos llegan acá, Matías, de hechos de racismo. No sé cómo lo percibís vos a esto. Hubo el racismo aquí es una cuestión que se da en todas las circunstancias de la vida diaria, me parece, por la historia con los afroamericanos. Hay una cultura, por un lado, de conciencia muy grande, y Nueva York es una de las ciudades más avanzadas en ese sentido. Hay mucha condena social al racismo. Y por otro lado, hay un presidente que habla del virus chino como tratando de culpar a los asiáticos de toda esta crisis. Por supuesto, la población más conservadora elige la explicación más fácil, que es culpar a los asiáticos, y sí, se han visto casos de racismo, discriminación, pero al mismo tiempo hay una rápida condena social de la mayoría de la población y de los medios de comunicación a este tipo de actitudes. No solo con el coronavirus, sino con cualquier otra actitud, sobre todo con la población afroamericana. Matías, recién me decías que estás más o menos al tanto de cómo se van desarrollando las cosas en la Argentina. No sé, si tuvieses que comparar más allá de las distancias entre una sociedad y otra, lo bueno y lo malo en época de cuarentena de una sociedad y de la otra. En cuanto a los adultos mayores hablo, puntualmente.
Bueno, en cuanto a adultos mayores, te diría que los riesgos y las restricciones y las recomendaciones siempre fueron muy claras en los dos países. Sí. Siempre se supo que tenían que evitar al máximo salir al exterior. En Argentina noté más hincapié en que los familiares sanos trataran de ayudar y bueno, de acercarle a hacerle las compras, ocuparse de cuestiones que podrían en otras situaciones exponer a los adultos mayores. Y por otro lado, creo que, como te decía antes, aquí la gente en general y bueno, adultos mayores que ya están acostumbrados a esta forma de vida, están muchos más acostumbrados a manejarse en forma independiente y a depender de la diversa variedad de servicios que hay aquí. La gente con la que, mis colegas, con los que hablé, mis amigos, son muy conscientes de que tratan de no tener contacto con sus adultos mayores porque son conscientes del riesgo que eso implica. Uh-huh. Por lo que yo creo que en ese sentido creo que la campaña de comunicación pública en Argentina hizo más hincapié en los lazos y en ayudar a los adultos mayores. Y en cuanto a la restricción de las libertades individuales, porque bueno, Estados Unidos y puntualmente Nueva York, Washington, tienen, digamos, asociaciones que trabajan mucho en este sentido. ¿Cómo ha sido, digamos, la reacción de estos grupos frente a las limitaciones? ¿Siempre han sido de carácter de recomendación las medidas instauradas por Estados Unidos, no al mismo nivel que las que han sido impuestas en Argentina? Yo creo que aquí hay una sociedad que tiene sus problemas como todas las sociedades, pero que respeta mucho las libertades y las autoridades también. Y en ese sentido, como te decía antes, aquí las restricciones fueron siempre muy claras en cuanto a cerrar los negocios no esenciales. Y después hay una serie de recomendaciones, por ejemplo, no salir más de una hora de tu domicilio para hacer las compras o para hacer ejercicio, usar la máscara o el barbijo cuando estás en público y para hacer las compras, para entrar a negocios. Y la gente en su gran mayoría toma conciencia y la respeta. No hay por otro lado esa cuestión policíaca de denunciar al vecino porque salió 5 minutos más de lo que debía salir, o denunciar al vecino porque salió en un día que no podía salir. En ese sentido, aquí la gente se cuida a sí misma y sigue en su gran mayoría las recomendaciones que por su lado son muy claras por parte de las autoridades. Matías, muchísimas. Después, en cuanto a organizaciones, te diría que las organizaciones por las libertades individuales, obviamente hay un sector marginal de la sociedad americana, no necesariamente aquí en Nueva York, que es una población mayoritariamente demócrata,
pero sí más en el interior del país, en sectores más republicanos, más conservadores, hay una tendencia a rechazar la más mínima restricción. No quieren incluso usar máscaras, pero por lo menos la percepción aquí es que son un sector muy marginal de la sociedad, como puede haber en cualquier otro lugar. Se han visto casos muy particulares de manifestaciones violentas, pero en las ciudades más grandes, en las ciudades más afectadas, no fue el caso. La gente fue consciente y siguió las recomendaciones. Muchísimas gracias por esta comunicación, Matías. Te deseamos a vos y a Fátima un muy buen regreso, que muy pronto puedan abrazar a sus seres queridos, que seguramente los están esperando con muchas ansias. ¿Querés mandar algún saludo, algún mensaje especial para la familia? Bueno, muchas gracias, Miriam. Sí, espero que todos estén bien por allá. Estamos obviamente en contacto y espero ver pronto a toda mi familia ya en Corrientes y que se mantengan sanos, saludables y bueno, esperamos verlos pronto. Gracias, Matías. Y la próxima charla va a ser, si Dios mediante, en los estudios de Sudamericana, hablando puntualmente de lo que ha sido la experiencia laboral, ¿sí? Para que muchos chicos también por ahí se sientan impulsados de conocer otros mundos y ver que existen otras realidades, que siempre hace que uno se enriquezca. Ok, no hay problema, siempre a disposición.